Bien, saludamos la presencia de un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité central, es un militante de muchos años, de más de 3 décadas ya militando a lo interno de esa organización política, y un hombre a veces un tanto controversial por los temas que asume y de la manera que lo asume. Así que para nosotros es un privilegio recibir en el día de hoy, porque con personas así nos encanta conversar. Fernando Fernández es nuestro invitado del día de hoy. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Hola Lindsay, ¿cómo se siente? Gracias por tenerme aquí. Buenos días, Fernando. Respetos. Igual. Justamente hablábamos del Partido de la Liberación Dominicana, Fernando, en nuestros comentarios, y el desorden que se está viviendo en cierto modo porque se están rompiendo algunas normas que solían respetarse, pero que en estos momentos ya no es así. ¿Qué es lo que está pasando en el PLD? Lo mismo que está pasando en el país. En el país hay problemas. Hay problemas de conducta, hay problemas de corrupción, hay problemas de descuido, hay problemas éticos, hay problemas morales, y todos surgen de una sola fuente, el Palacio Nacional. Entonces, no le extrañe que eso se contagie a la Casa Nacional del partido. Muy fuerte, porque usted acusa directamente al Palacio Nacional. Sí, mire, por el vínculo a sectores. Yo tengo más de 3 años diciendo, analicen los problemas nacionales, analicen las controversias que se producen en la prensa. Todas surgen de las oficinas de Palacio. Aquí nos pasamos 3 años y algo hablando de la ley de partidos. ¿A quién se le ocurrió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Quién la promovía? No, bueno, la promovían en Palacio. En Palacio, el ministro administrativo de la presidencia dejó sus funciones para dedicarse a hablar de juventud y de ley de partido y esa necesidad que tiene imperiosa la nación de un tollo, porque le terminó en un tollo la ley. Ahora no se sabe de dónde van a salir los recursos. Tome todo eso y usted se va a dar cuenta que cada problema que hemos debatido los últimos 3 años y medio salen de ahí. Pero mire, a propósito de esto, usted tuvo una experiencia en la Junta Central Electoral, ¿verdad? Como delegado técnico. Delegado ante la Dirección de Elecciones. De Dirección de Elecciones. En los fondos que ha identificado la Junta Central Electoral y que conforme a la ley deben aportarlo los partidos, aparentan ser insuficientes para ser cubiertos con lo que le entrega el Estado a través de la Junta a las organizaciones políticas. ¿Usted cree que hay una sobreestimación, se ha presentado un presupuesto desproporcionado, como dicen algunos sectores, con la experiencia que usted tiene, para organizar las primarias que ya se instituyeron conforme a la ley de partidos? Mire, en el fondo, el país no necesitaba esa ley. Lo que ha ocurrido es que el desorden que se tiene es tan grande que hacer una ley para contenerlo era una locura. Aquí hicieron una ley de tránsito y se ha mejorado el tránsito. No, totalmente. Y yo tengo 3 años diciendo, el problema del tránsito no se resuelve con conos en la 27. El problema del tránsito no se resuelve con una ley. Y yo he puesto de ejemplo, más de 3 años tengo haciéndolo, cómo resolvimos en su momento el problema del tránsito en el periodo 96-2000, cuando Leonel Fernández se inauguraba como presidente de la República por primera vez. ¿Qué nosotros hicimos para resolver el problema del tránsito en esa época? La 27 la ampliamos a 10 carriles. Hicimos túneles, hicimos elevados, pusimos el puente flotante, hicimos la ONSA, hicimos la ME. O sea, nosotros creamos una serie de infraestructuras en el país, en la capital sobre todo. Que eran palpables, además instituciones que iban a resolver integralmente el problema del tránsito. ¿Qué ha hecho este régimen? Comprar conos, ponerlos en la 27
y hacer una ley. Y así se resuelven los problemas nacionales. Así no se resuelve nada. Y aquí queremos resolver el problema que tenemos en los partidos políticos, sobre todo en el PLD, con una ley de partido. Sí. Mire, el problema de la ley de partido, lo que quiere resolver la ley de partido, es la reelección de Danilo del 2020. Eso era lo que quería resolver. Ya el interés se ha perdido porque ya la reelección se ha hecho inviable. A su juicio la reelección se demoró. Sí. Eso es inviable. Pero ya Danilo entonces no anda buscando una reelección en este momento. Si usted le pregunta, él la va a andar buscando siempre. Él está esperando un milagro que caiga del cielo. Él está esperando eso. Pero es inviable. La realidad se impone ante el deseo de cualquier persona. La situación internacional, la que hay en este momento, la que creó Odebrecht, esa es una realidad en el mundo actual. Eso impide la reelección en cualquier parte del mundo en este momento, por lo menos en Latinoamérica. Quiere decir que los alfiles que han salido, que son de Danilo Medina, el último de ellos salió en el día de ayer, Andrés Navarro, que es una persona de la entera confianza por el vínculo que le une al presidente Danilo Medina, Andrés Navarro, que fue canciller de la República, puesto por el presidente, y luego privilegiado con el Ministerio de Educación, que es el ministerio que más recursos maneja. De hecho, se especula y es obvio que él estaba haciendo campaña, aunque todavía estaba como ministro de Educación, pero a eso se agregan otros alfiles más del presidente Danilo Medina. ¿Cree usted que al final él va a escoger uno de esos alfiles para que sea quien, para él darle todo el apoyo en unas primarias internas de esa organización política? Mire, le voy a contar esta anécdota. Es una historia real. Yo, siendo director de aduana, cuando me enteré que el compañero Amarante Barret estaba aspirando a la nominación, o iba a aspirar a la nominación, siendo ministro de Educación, en el periodo 2012-2016, yo fui a visitar a Amarante y le dije a Amarante, le pregunté si él se estaba volviendo loco. Y él se sorprendió. ¿Y por qué tú me dices eso, Fernando? Digo, porque solamente a un loco se le ocurre, manejando la institución que tienes tú, aspirar a la presidencia de la República. Este país, después de esa lucha del 4%, este país no te va a perdonar a ti que tú saques un afiche. Porque lo primero que van a decir es que eso es con los recursos del Estado. Era el año 2014. Y yo digo, y el otro asunto es que Danilo no se ha muerto. ¿Y qué usted quiere decir con eso? Que él no sabía si Danilo iba a aspirar a la presidencia. Ajá. Entonces, él como empleado del presidente estaba sacando la cabeza antes de que el presidente lo hiciera. En ese momento todavía no se conocían las intenciones reeleccionistas de Danilo Medina. Y la respuesta de Amarante, pero alguien tiene que heredar el danilismo. Y yo, sí, pero Danilo no se ha muerto. Mi amigo y hermano y compañero, Andrés Navarro, cometió un pecado capital. ¿Cuál fue? El mismo que iba a cometer Amarante Barret. Yo no sé si alguien le advirtió a él que él está manejando 150 mil millones de pesos de la educación de los niños dominicanos. Para mí, analizando ya retrospectivamente la situación de la educación dominicana y del ministro, yo creo que él salió huyendo del área educativa. Y una forma, digamos, elegante de hacerlo fue aspirar. ¿Y por qué salió huyendo? ¿Por todo el lío que había Pero ahí? fíjese que en los días en que se tenía ya conocimiento de que él era un aspirante a la precandidatura por el PLD, surgieron 3 o 4 escándalos en menos de 4 días en el área de la educación. Desde personas adultas visitando nuestras aulas con Besándose, peluche y todo eso, sí.
hasta desórdenes en las escuelas, grietas por temblores menores. O sea, mire, el área de la educación es tan delicada que yo prefiero un sacerdote a un político manejando la educación dominicana. Ahí hay que tener entrega. Ahí no se... Andrés tenía el compromiso de durar 4 años ahí, haciéndole un trabajo al país. No soportó eso. Y no lo soportó. Él pensó más en su carrera política que en la educación de nuestros hijos. Y eso es un pecado que no se le va a perdonar. Aquí hay que entender que al Estado se va a servir. Y usted no puede estar dando con una cuchara y tomando con la otra para sí mismo. Eso no es posible. Ya las sociedades modernas demandan un servicio desinteresado, un servicio casi como vocación sacerdotal. Y mire que en el sacerdocio hay sus indelicadezas también. Andrés metió la pata. Metió la pata y lo que pasó en la Casa Nacional del partido dice que él no está entendiendo cuál es la situación del país. ¿Ni conoce el PLD? No, él no está entendiendo la sociedad en la que está viviendo, él no lo está entendiendo. Si él la estuviera entendiendo, primero no hubiera aspirado desde la posición que tenía y segundo no hace lo que hizo en la Casa Nacional del PLD. Es decir, una metida de pata tras otra le dice a usted que los políticos tenemos que actualizarnos. Es decir, que la conducta pública que exhibe, por un lado, aspirar desde la posición de ministro de Educación manejando el 4% Sí, que se destina a esos propósitos y luego presentar esa aspiración desde la Casa Nacional del partido sin ser oficialmente precandidato del PLD, va divorciado de lo que él está predicando de que va a procurar la mejora de la institucionalidad. Son comportamientos éticos inaceptables ya, inaceptables. Y eso si él no lo entendió, es una pena porque se supone que él es de una generación nueva. Distinta, claro. Fernando, pero se está dando otro caso muy grave y es el rol que está desempeñando Miriam Cabral como secretaria de organización de ese PLD. He escuchado muchas quejas de parte de miembros de esa organización que además trabajan dentro de ese órgano, dentro del órgano de la Secretaría de Organización, donde ella ha excluido a esas personas por no ser danilistas o por ser leonelistas. ¿Qué es lo que está pasando allí con la Secretaría de Organización? ¿Tienes alguna información al respecto? De hecho, reuniones que ella ha convocado que ha tenido que desconvocar, como la de la pasada semana en la propia Casa Nacional. Mire, Miriam no esconde su afición por uno de los grupos dentro del PLD. Lo que está pasando en la Secretaría de Organización no es ajeno a lo que está pasando en el país. Yo tengo que mezclar las cosas porque esa es la realidad. ¿Cómo entró Miriam a la Secretaría de Organización? No, porque... de manera irregular. Irregular, hay que decirlo. Incluso a Félix Bautista se le saca de ahí, sin él tener ningún caso dentro de la justicia. Con un expediente inventado porque no había expediente. No había Entonces, expediente. porque salió que le quitaron la visa a un individuo y entonces, pero si es así, nosotros vamos a tener que sacar mucha gente del PLD. No, Miriam llegó ahí de manera irregular y todos lo sabemos. Y todos lo hemos tolerado, porque todos entendemos que el problema no es Miriam. ¿Y quién es el problema? El problema es Danilo, pero no queremos decirlo. Ese es el problema, no es Miriam Cabral. El problema no es el ministro administrativo. No, el problema es Danilo Medina. El problema es el afán reeleccionista de Danilo Medina. Hasta que este país no se deshaga de esa espada de Damocles que tiene ante la historia en su cabeza y pendiente, nosotros vamos a tener situaciones inverosímiles en la política, en los partidos, en la vida nacional, en las escuelas, en todo.
Nosotros entablamos relaciones con China. ¿Cómo lo hicimos? Bueno. De manera irregular, de manera vergonzosa. Sigilosamente. De manera vergonzosa, como si estuviéramos cometiendo un pecado. Votamos a los taiwaneses y vengan los chinos. Así no se hacen las cosas. Entonces, toda esa falta de cordura en el manejo de la política internacional, en el manejo de los fondos públicos, en el manejo de la educación, en el manejo del partido, todo eso tiene que ver con el reeleccionismo. Si no lo entendemos ya 3 años de esto, vamos a estar dando palos a ciegas. Yo me he alegrado en los últimos días porque he visto una actitud del pueblo dominicano diferente. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Mire, aquí hubo un problema con una grancera y una avería en la casa. Y 1 millón de personas tuvieron dificultades durante 4 o 5 días con el agua, en los barrios más populares del país. Sí, así es. Más populosos. Y aquí no pasó nada. Al tiempo que eso ocurre, en nuestro vecino hay un desorden. Y al tiempo que eso ocurre, usted ve un candidato, porque ya yo digo que Leonel será candidato, como Leonel Fernández, con esa parsimonia y con esa paz que él refleja interna, cantándole a la gente que ha invitado a una actividad política. No fue en un karaoke, no fue en una discoteca, fue a gente que él le fue a dar sermón político, que él le cantó. Y a mí me recuerda eso, el Leonel de 1995, cuando empezó a recibir el apoyo de toda la juventud dominicana por el solo hecho de que lo veían tirando una pelota de basquetbol en una cancha, en una calle cualquiera de la República. Así mismo. Yo siento que el país está entendiendo lo que yo advertí hace 3 años y medio. El único que puede evitar la desgracia del reeleccionismo es Leonel Fernández, porque es el único que puede convencer a la base del PLD de abandonar el camino de la reelección. Yo estoy feliz por eso y yo creo que eso es un signo esperanzador para el país. Después que nosotros salgamos de esta desgracia, que tengamos un nuevo gobierno en el 2020, entonces nosotros tendremos la oportunidad de reconstruir y de corregir cosas de las que nos hemos desviado. Pero mientras esta cosa esté ahí gobernando, mientras este régimen tenga la sartén por el mango en términos de la autoridad que tiene para manejar la cosa pública, vamos a tener escándalos. Vamos a tener escándalos. Lo que no hay que desesperarse y saber que esto va a tener un fin. El próximo 2020, en mayo, tendremos la oportunidad de finiquitar con este régimen. Y en estos días no tiene oportunidad el régimen de no hacer lo que tiene que hacer. Salir del medio, permitir que el partido escoja su candidato y entonces nosotros tendremos un respiro. Pero mientras tanto los escándalos van a seguir. Mientras los afanes reeleccionistas estén pendientes, estén presentes, los escándalos van a seguir. Pero hay mucha sospecha, Fernando, por ejemplo, con todo lo que está aconteciendo con la ley de partidos, ahora la ley electoral, un ministro de Hacienda que sale diciendo que buscan los partidos los cuartos. Y yo me lavo las manos como Pilato, a sabiendas de que los partidos políticos no cuentan con los recursos necesarios para solventar un proceso como este de primarias abiertas, donde tienen que abrirse los colegios electorales, donde la Junta Central Electoral no solamente va a servir de espectador, sino que va a ser involucrado en el tema, es parte del proceso, es el árbitro, es quien tiene que proporcionar todo el proceso, la garantía de que ese proceso se lleve a cabo exitosamente, pero vemos un gobierno un tanto como de brazos cruzados Lindsay, en este proceso. Es que el plan era el desorden. ¿Era o es? Bueno, yo digo que era porque para mí Leonel Fernández ha matado la reelección. La popularidad creciente de Leonel Fernández es una garantía de que la reelección no va a pasar. En ese sentido yo digo, era. Danilo Medina tenía como plan
hacerse con la candidatura presidencial dentro del PLD. Y ese es el motivo de la ley de partidos, de las primarias abiertas. Ese era el motivo fundamental y básico de esas primarias. Y al tiempo que él creaba esa situación dentro del PLD, crear el desorden generalizado en los demás partidos, porque eso era lo que le garantizaba desde el poder el control de cualquier situación que pudiera presentarse. Tenía la oportunidad de escoger el candidato dentro del PLD que iba a ser él, y al mismo tiempo presionar la elección del candidato de su preferencia dentro de los partidos de oposición. Ese era el objetivo de la ley de primaria, no era otro. Olvídense de patria y de todo eso. Era el desorden, y dentro del desorden yo soy el más fuerte, y en la ley, en la selva el más fuerte reina. Eso es elemental. Entonces, como ya no hay posibilidad de iniciar siquiera el proceso reeleccionista, se pierde el interés. Y como se pierde el interés, bueno, ustedes arréglense como puedan, pero yo no voy a sacar un centavo de esto porque tengo que salir lo mejor posible del gobierno. Esa es la situación real. Es decir, que ahora le ha dejado ese gran problema a la Junta Central. A la Junta Central, al país. Pero en principio era un desorden planificado lo que se tenía con lo de las primarias abiertas. Pero póngase usted a pensar que en las elecciones del 2016, cuando el PLD, que se supone la organización política más importante y más organizada y mejor estructurada de la nación por mucho tiempo, ha sido así. Hubo muertos en las primarias nuestras. Unas primarias que no fueron tan primarias y que fueron parciales. Pero embargo, muy... así, en esa primaria apenas se cogieron un 20, un 15% de los diputados. Sí, y tonterías. Imagínese usted lo que vendría ahora con primarias abiertas, donde cualquier persona puede aparecerse y votar en cualquier partido. Y el caldo de cultivo de esas muertes, porque hay que decirlo, estuvo matizado porque se trastornó el padrón interno del Partido de Liberación Dominicana. Ese es la génesis, ese es el origen de lo que allí aconteció. Y eso ocurrió, porque siempre me he caracterizado por decir las cosas que creo y de las que estoy convencido, eso ocurrió desde la Secretaría de Asuntos Electorales. Se hicieron dislocamientos del padrón de electores del Partido de Liberación Dominicana y eso generó los conflictos que desataron la muerte. Pero recuerde, un Danilo Díaz, recuerde usted cómo fue el proceso de selección de los miembros del Comité Central. Que parieron el comité político que luego aprobó la selección. Sí, recuerde eso. Eso fue una orgía de dinero ahí. Nosotros tenemos miembros del Comité Central que fueron a un baño a comprarse su membresía. El DNI tuvo que intervenir en el Palacio de los Deportes cuando estaban contando. Sí, increíble. pero yo le estoy diciendo. Fueron a un baño del pabellón, ahí a conversar con gente que estaba digitando para que le aumentaran los votos. Oh, Dios. Bueno, Fernando, entonces ¿usted cree que ya no hay posibilidad de reelección? Yo creo que se terminaron las posibilidades de reelección y yo sabía que eso iba a pasar porque, y lo pronostiqué, el único que podía evitar el proceso reeleccionista era Leonel Fernández. Y Leonel Fernández dijo que no habrá marcha atrás. Pero no podemos dormirnos, hay que seguir. Hay que seguir trabajando. Yo digo, Danilo espera un milagro. ¿Y no hay plan B, Fernando? El milagro. Gracias a Fernando Fernández por su visita en el día de hoy. Empezó la mañana. A veces Fernando me asusta también cuando empieza a hablar de algunas cosas y me provoca como ese cuando yo niña, yo recuerdo a mi abuelo que empezaba a hacerme los cuentos y yo me interesaba tanto y escuchaba cosas que yo nunca me podía ni siquiera imaginar hasta que mi abuelo no me leía esos cuentos y esas historias o me narraba hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. Así más o menos parte de esas narraciones vividas por Fernando Fernández me parecen a veces hasta increíbles, ¿no? Que se hayan suscitado a lo interno de una organización política o que alguien dentro de
espectro de la política actúe de la manera que actúa. Sí. Entonces, agradecemos como siempre la visita de Fernando Fernández. Nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial y tras ella queremos profundizar en un tema que también se hace importante analizar y es todo lo que ha acontecido con la ley de partidos y la ley electoral. Para eso vamos a hablar con un experto en la materia, un gran amigo nuestro, Manuel Fermín, hijo, un abogado extraordinario, constitucionalista, cargado de conocimiento del derecho en la República Dominicana. Tras la pausa, venimos con él.